Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 4, Pibe de Oro. Segundo el 1, Sobrio. Tercero el 3, Fantástico. Cuarto el 2, el Despampanante. Quinto el 6, Storm Thunder. Sexto y último el 5, Efectivo. Tiempo empleado por el ganador, 50 segundos, 61 centésimos, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, 2 cuerpos y 1 cuarto. Dividendos por ganador del 4, 49.900 guaraníes. Yavireta 4-1, un solo acierto, 2 millones de guaraníes. Trifecta 4-1-3, un solo acierto, 1.300.000 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 22.123.900 guaraníes. Y el duplo 4-4, 9 aciertos, 731.100 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 3, Fantástico, pequeña ventaja sobre el 4, Pibe de Oro, que asume el comando del lote. Tercero se desempeña el número 1, Sobrio. Cuarto viene accionando el competidor número 5, Efectivo. Descontado los primeros metros de la prueba, el 4, Pibe de Oro, cabeza de ventaja sobre el 3, Fantástico. Terceros mejorando lo viene haciendo el participante número 5, Efectivo. Cuarto viene accionando el 1, Sobrio, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, número 4, Pibe de Oro, pequeña ventaja sobre el 3, Fantástico. Tercero se desempeña el competidor número 1, Sobrio. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera, número 3, Fantástico. Ahora pequeña ventaja sobre el 4, Pibe de Oro. Abierto se desempeña el competidor número 1, Sobrio. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, número 4, Pibe de Oro. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Fantástico. Tercero se desempeña el número 1, Sobrio. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, el número 4, Pibe de Oro. Y Alcides Coronel,